Aquí está, Angelita, gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo se llama tu prédica? No le saques se llama, no le saques. Así que bueno, ¿vas a querer boom o con...? Ok, bueno, pues así reciban con un fuerte aplauso a Angelita Maldonado. Gracias. Saben que hace un buen que no les comparto a jóvenes y la verdad es que, híjole, son un público bien difícil ustedes, en buena onda. Están bien aguados. Quiero que le den un aplauso al Señor, pero de corazón. No que les digan, ahorita aplaudan y ahorita no. Pero de corazón. Como si estuvieran en un partido de fútbol y ganara su equipo preferido. ¿Cómo le harían? ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¿Quién trae Biblia? ¿Quién no trae Biblia? Digo la neta. Ok. Los que no traigan Biblia, júntense con alguien que sí la traiga. Porque la vamos a usar. ¿Sí? ¿Quién la ha leído así, en buena onda, aquí entre nos? ¿Quién la ha leído de pasta a pasta, aunque sea una vez? Híjole, bien poquito. Bueno, a ver si entienden todo lo que les voy a decir, porque vamos a ir casi que desde el principio hasta el final. Pero espero que entiendan todo esto. ¿Hay papás aquí? Que levanten la mano los papás. Híjole, porque me voy a ensañar con ustedes a todo lo que doy. Amén. También con ustedes, no se crean. También con ustedes, también les va a tocar. Fíjense que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, durante más de 400 años estuvo como esclavos en la tierra de Egipto. Sí se saben eso, ¿no? Y Dios levanta a un líder llamado Moisés para que los saque de ahí, los lleva por el desierto, en el desierto les da estatutos y tú puedes pensar, bueno, pues les estuvo enseñando, vieron milagros, vieron prodigios, pero ¿qué creen? Que era una generación de dura cerviz. No somos de esos, ¿verdad? No somos de esos. Pero esta generación, a pesar de que veía milagros y prodigios, no conocían a Dios. Tan no conocían a Dios que estuvieron 40 años vagando en el desierto. Y solo había 2 jóvenes que realmente conocían al Señor. ¿Quiénes creen que eran? Josué y Caleb. ¿Alguien se identifica con alguno de esos 2 personajes? ¿Ninguno? ¿Ninguno quiere ser como Josué o como Caleb? Bueno, Moisés manda a 12 príncipes para que fueran a inspeccionar la tierra prometida. Regresan esos 12 y 10 de ellos empiezan a hablar mal de la tierra. Empiezan a desanimar al pueblo, a decirse es que hay gigantes. Y tú ahí ves su corazón, un corazón temeroso, un corazón sacatón. Eran collones, en pocas palabras. Pero había 2 que eran diferentes, que eran Josué y Caleb. Y estos 2 trataron de animar al pueblo, pero nomás no, el pueblo no había conocido al Señor. Se levanta otra generación y ahora Moisés muere y ahora el líder que está al frente de esta generación es Josué. Y esta generación sí conoció al Señor, no como la otra. Tan lo conoció que pudo cruzar el río Jordán y hacerle frente a los gigantes. Y vemos tristemente en el último capítulo del libro de Josué, vayan por favor a Josué 24, vemos algo triste. Josué 24, versículo 31. ¿Ya lo tienen? Dice así, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pasen ahorita a Jueces, el libro que sigue, y en el capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice así, y el pueblo
había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y quiero que subrayen lo que sigue en sus Biblias. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste es ver, primero, una generación que los saca de la esclavitud, seguían en su mente de esclavos vagando por el desierto. Se levanta otra generación que sí conoció al Señor al frente de Josué, libran batallas, conquistan tierras, toman su heredad cada quien, pero después se levanta otra generación que no conocía al Señor. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué? Y yo puedo especular, pero puedo pensar, tal vez los papás de esta generación estaban tan ocupados conquistando la tierra que no tuvieron el tiempo para enseñarles a sus hijos a amar al Señor, a conocerlo. Yo no sé cómo sean tus papás, yo no sé si estén sirviendo en la iglesia, pero muchas veces los ves sirviendo y sirviendo y sirviendo y tienen mucho tiempo para dedicarles a los demás y no tienen tiempo para dedicártelo a ti. ¿Te suena familiar esto? En una ocasión mi hija, no sé si era mi hija o mi hijo pequeño, Andrés o Dani, mi marido y yo nos la pasamos dando consejerías. Y en una ocasión, creo que fue Andrés, porque él es bien aventado, se me acerca y me dice, mamá, siempre tienes tiempo para los demás y no tienes tiempo para escucharme a mí. Y uno como papá empieza a alejar a los hijos de los caminos del Señor. Y tal vez muchos aquí les sacatean a conocer a Dios. Este pueblo de Israel, vemos que esta generación que se levantó, que no conocía del Señor, se empezó a mezclar con las naciones que habían quedado, que no destruyeron por completo, y se empezaron a mezclar. Y empezaron a mezclar lo santo con lo profano, de tal manera que tenían ídolos de dioses ajenos, pero según esto adoraban a Dios. Entonces mezclaron todo. En el libro de Isaías tú encuentras a un pueblo que se había apartado del Señor y Dios estaba harto de sus sacrificios. Y una y otra vez les dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Pero el pueblo, en vez de ir mejor, iba a ir cada vez yendo peor. Y llegó a tal extremo ya su apostasía, que Dios los mandó a cautiverio, los repartió por naciones, y ya después de un buen tiempo algunos regresaron a Jerusalén y otros siguen apartados de su tierra, que es Jerusalén. Ponte a pensar qué habrá pensado o qué habrá sentido Dios Padre. Mi pueblo está corrompido, está confundido, no me conocen, ¿qué necesito hacer? Y le dice a su hijo, ¿cómo ves si vas? Y están viviendo en tinieblas y con tu luz los iluminas para que disciernan que los amo, que quiero lo mejor para ellos, no lo peor, pero que tú les hagas ver cómo es mi diseño realmente. Y llega Jesús como hombre y empieza a hablar, y empieza a hacer luz. Y dice la Biblia que primero tuvo 70 discípulos y los mandó de 2 en 2 para que dieran el Evangelio. ¿Sí se acuerdan de eso?
De esos 70 escoge a 12, que eran los apóstoles, y estuvo con ellos día y noche enseñándoles. Pero de esos 12, uno lo traicionó. Y de esos 12 hubo otro grupito, que fueron 3, que con ellos les enseñó unas cosas aparte que a los otros no les enseñó, que fueron Pedro, Jacobo y Juan. En el monte de la transfiguración solo estaban estos 3. Pero hubo un discípulo, el más cercano a Jesús, que fue Juan, el discípulo amado, el más joven de todos. Este Juan se podía recostar en el hombro de Jesús, en su pecho se podía recostar. Todos lo podían haber hecho, pero no se atrevían a hacerlo. Solo Juan no les acateaba y se acercó a Jesús y lo empezó a conocer. Sin embargo, Juan, Juan, vamos a ver cómo era Juan al principio, y yo creo que muchos se van a identificar con él. Juan, vemos en Marcos, capítulo 3, versículo 17, cómo le pone Jesús por nombre a él y a su hermano. ¿Ya lo tienen? Marcos capítulo 3, versículo 17. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Tú dices, oye, Jesús diciéndoles hijos del trueno, ¿por qué les dijo así? Vamos a ver por qué. Vayan a Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9, versículos del 51 en adelante, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yo me imagino a Jesús diciéndoles, ay, ve a la papé, compra un mapa y ubícate. ¿De qué espíritu eres? En buena onda vine a salvar, no a perder. Y vemos en Juan un celo de Dios. Pero vamos a ver, vayan a Romanos, capítulo 10. ¿Qué tipo de celo podemos tener? Dios pone dentro de nosotros un celo. Vean lo que dice. Romanos 10:12 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta palabra celo significa calor en sentido favorable y también significa ardor en sentido desfavorable. Esto nos habla de algo importante. Dios ha puesto dentro de ti una pasión, ¿sí o no? Pero tú puedes poner esa pasión, usarla para bien o para mal. Juan tenía esa pasión, tenía un celo, dice aquí, de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esa palabra ciencia significa conocimiento o discernimiento. Y muchas veces, ay, jóvenes, se parecen tanto a Juan, que tienen la espada desenvainada y en vez de cortarle cabezas al chamuco, se la cortan entre ustedes. ¿Sí o no? Y son bien valientes, pero para atizarle a los demás, no para atizarle al enemigo. Y saben, había otra persona que tenía este celo como Juan, que fue el apóstol Pablo.
Quiero que vayan a Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 estaban a punto de matar a Esteban. Y vean lo que ocurrió. Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto es contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a sus hijos que estaban a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? De un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo tenía un celo de Dios como tú y yo, pero no conforme a ciencia. Ese calor, ese ánimo que él tenía, lo usó para matar a muchos cristianos. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Saulo o de Pablo para que Dios pudiera cambiar ese celo? Vamos a Hechos capítulo 9, que está más adelante. Y vemos en el versículo 1 lo siguiente. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Saulo para que ese celo ya fuera conforme a ciencia? Se le tuvo que aparecer Jesús con su luz para que se diera cuenta lo mal que estaba. ¿Por qué creen que Jesús lo dejó ciego? ¿Saben por qué? Porque estaba ciego espiritualmente hablando. Saulo, yo me imagino que era un chico del TEC o de la Anáhuac. ¿Saben por qué? Porque dice que estudió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un maestrazazazo. De tal manera que Saulo conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no tenía el discernimiento y no había entendido que Jesús era el Cristo, que todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús. No tenía ese discernimiento. Se encuentra con Jesús, lo deja ciego para que se diera cuenta, estás mal, no es así como tú crees. ¿Y saben qué, chavos? Yo me acuerdo que muchos años yo fui mega religiosa y cuando mi marido compartía en jóvenes, saliendo de jóvenes, muchos jóvenes se juntaron con él
y se iban al cine. Y yo no iba al cine, ¿saben por qué? Porque decía, yo no me voy a enchamucar con esa película. Y me quedaba en casa. Y me sentía tan espiritual, tan buena. Y condenaba y los juzgaba lo que ellos hacían. Y como está muchas veces como papás somos tan religiosos que a chaleco queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y un día Marto se me acercó y me dijo, mamá, si estar cerca de Dios es estar como tú, yo zafo. Yo dije, pero ¿por qué me dice eso, no? Y es que yo les decía, y tienen que orar, y tienen que leer, y ya leíste, y ya oraste, y no has hecho esto, y no has hecho aquello. Y como papás luego a veces somos muy religiosos, y por eso se levanta luego una generación que no conoce a Dios. En Mateo capítulo 23, Jesús habla de los escribas y fariseos. Y cada vez, vamos a Mateo capítulo 23, cada vez que Mateo pronuncia un ay en contra de los escribas y fariseos, le agrega una palabrita. Les dice hipócritas. ¿Qué es ser hipócrita? Es ser alguien que tú no eres. Es actuar algo o alguien que tú no eres. Y los escribas y fariseos en general tenían esta característica. Y cuando tú vives la vida cristiana de una manera religiosa, tú eres un cristiano hipócrita. Y la mayor hipocresía la encontramos en los versículos 3 y 4, que dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ¿qué? Dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y a veces como papás somos así. Y yo hoy, en nombre de todos sus papás, les quiero pedir perdón. Hemos fallado, la hemos regado, hemos puesto cargas muy pesadas en ustedes y eso ha hecho que no se quieran acercar a Dios. Ayer yo le pregunté a Marto, tú que estás cerca de los jóvenes, hace mucho que no les comparto, dime qué necesidad o qué ves que sea importante hablarles. Y él iba a venir aquí a compartir conmigo, pero bueno, estaba muy cansado. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Hay muchos cristianos que les sacatean conocer más a fondo a Jesús, porque creen que el cristianismo es bien aburrido. Y hay muchos jóvenes que no se quieren acercar a Jesús, que no quieren ni saber del cristianismo, porque dicen, no, todo es, y no esto, y no aquello, y no puedes. Y son cargas pesadas que les ponemos a nuestros hijos. Y él decía, necesitamos hablarles de una manera en que ellos entiendan que el ser cristiano es divertido, no es aburrido. Él me decía, si yo hubiera sabido las pachangas que luego entre pastores nos vamos a comer, las pachangas que hay, cómo nos podemos dar de zapes y decirle, échale ganas, no seas así, o rollo, o sea, nos llevamos padre, en unidad. Y si alguien se duele, tú te dueles con él. Y si alguien está gozoso, te gozas con él. No hay celos, no hay envidia, no hay competencia. Cristo quiere ser tu amigo. Pero solo Juan lo entendió al 100%. Y Pablo lo empezó a conocer ahí. Y tú ves a un Pablo diferente después de este encuentro que tuvo con Jesús. Y hoy te digo, no le saques a conocer a Cristo. No le saques. Es bien buena onda. El cristianismo no es como te lo han pintado. El cristianismo no es, ¿tú crees que Jesús
se ofende de cómo te vistes, si te vistes, digo, si enseñas la lonja por acá y todo el rollo, pues sí, ¿no? Pero ¿tú crees que se ofende de que yo venga así ahorita en jeans a compartirles? Yo no oí la prédica de Joe Rosa anoche. ¿Quiénes estuvieron aquí y le escucharon? Medio me contaron, habló algo de eso, ¿no? Que no te fijes en las apariencias. ¿Sí dijo algo de eso? Sí prestaron atención. Jesús lo que le importa es tu corazón. Y muchas veces como papás queremos darte de patadas casi y obligarte a que hagas esto, a que hagas aquello, cuando ni Jesús lo hacía. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que comer su carne y beber su sangre, estaban que este loco, ¿qué le pasa? Y muchos dicen que se apartaron, y él entonces a sus discípulos, a los 12, les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? O sea, no les dijo, ustedes se tienen que quedar aquí a chaleco, y se fuman todo el sermón a chaleco. No les dijo así, les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Jesús quiere que lo sigas, no porque tus papás te digan, lo tienes que seguir, sino porque te nace hacerlo. Y cuando tú empiezas a caminar en el Señor y a conocerlo cada vez más, lo que vas a hacer no va a ser por obligación, va a ser por amor, por convicción, por pasión. Vean lo que sigue, vamos a regresar a Hechos capítulo 9. Y aquí encontramos a un discípulo en el versículo 10. Dice un discípulo, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Aquí encontramos a un discípulo que solo se menciona en este capítulo 9 de Hechos, pero un discípulo que fluía en el Espíritu Santo. Cuando tú de veras fluyes en el Espíritu Santo, tú no vas a estar en el espíritu de religiosidad, porque el espíritu de religiosidad y el Espíritu Santo chocan. Entonces, o estás de un lado o estás del otro. Y este Ananías fluía en el Espíritu Santo porque tuvo una visión. Y ¿saben qué? Discernía la voz de Dios. Supo que era Dios el que le estaba hablando. Pudo haber dicho, si no conocía la voz de Dios, Satanás es el que me está hablando y quiere que le hable a este tipo que persigue cristianos, pero él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Y ¿saben una cosa? Dios le dijo a Ananías cómo iba a usar a Pablo. Dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a usar para llevarlo a reyes, para llevarlo a los hijos de Israel y para llevarlo a los gentiles para que lleve mi nombre. Cuando Ananías supo que Dios quería usar a Saulo,
Si hubiera tenido el espíritu de religiosidad, ¿saben qué hubiera dicho? Hubiera dicho, a ese tipo, ¿lo quieres usar? Ese tipo que persigue cristianos, ¿lo quieres usar? Mejor úsame a mí. Pero él no hizo eso. Dijo, ¿lo quieres usar? Yo voy a hacer lo que tú me digas. Fue, oró por él, le quitó esa venda de religiosidad que tenía y se hizo un lado para que él pasara y fuera usado por Dios. Muchas veces nos parecemos a Saulo, persiguiendo a los cristianos, tirándoles, sin entender que Dios tiene un propósito en sus vidas y en la tuya también. Ese celo que tenía Saulo, Dios lo transformó. Antes era perseguidor de cristianos y mataba cristianos, y ahora era uno de los más grandes ganadores de almas para Cristo. ¿No se han dado cuenta que evangelistas grandemente usados por Dios antes eran los que más estaban en contra del cristianismo? Para no ir tan lejos, nuestro pastor Armando nos ha contado que cuando Alejandro, su hermano, le compartía de Jesús, en una ocasión agarró la pistola Armando y se la puso en la cabeza a su hermano. Le dijo, tú me vuelves a hablar de Jesús y te mato. Y tú ves ahora al pastor Armando Alducin usado grandemente para ganar almas. Ese celo que tú tienes, Dios lo quiere cambiar para bien. Y tú puedes decir, bueno, pues sí, los que tienen ese celo, yo no sirvo para nada, Dios a mí no me ha dado nada. Y tú puedes tener una actitud tal vez no como la de Juan o como la de Saulo, pero puedes llegar a tener una actitud como la de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven que dice la Escritura que su abuela se llamaba Loida, su mamá Eunice, las dos eran cristianas, pero que su papá era griego, él no era cristiano, pero él era un joven que dentro de la iglesia daba buen testimonio. Y cuando Pablo llegó ahí y vio a este joven, dijo, este tiene un potencial impresionante. Y como que lo adoptó como hijo. Pero vemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, algo tremendo que Pablo le dice a Timoteo. Quiero que vayan para allá. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra avivar es volver a encender. Pablo había orado por Timoteo y Dios a través del Espíritu Santo le había dado muchas cosas. Dios a ti, joven, te ha dado mucho para que lleves y lo des, pero lo estás apagando. Timoteo tenía un espíritu de cobardía. ¿Y saben lo que es un espíritu de cobardía? Ser un sacatón, en pocas palabras. Tener miedo. Ser un collón. Y Timoteo era así, era tímido. Yo creo que le hablaban y se ponía rojo y de todos colores. Y cuando alguien tiene un espíritu de cobardía, esto va ligado muchas veces con un espíritu de baja autoestima. Yo no sé aquí quién tenga una baja autoestima. Yo por muchos años me identifiqué con Timoteo. Cuando tú eres rechazado desde el vientre de tu madre, tú naces y luego te rechazan y tú sin querer empiezas a tener este espíritu de cobardía. Y crees que Dios no te puede usar. Y Dios puede hacer tanto en tu vida. Cuando el Señor me empezó hace poco a compartir ya así de una manera ya más grande, yo le decía, Señor, en buena onda, ¿por qué a mí?
escoge otra persona para que les comparta. ¿Por qué a mí? Ve, yo soy débil. Y el Señor me decía, yo te escojo a ti porque me place, porque quiero. Tanto he trabajado en ti que todo lo que he hecho a través de ti y en ti ha sido en vano. Digo, no, pues no. Y si no puedo yo, si tú me perteneces y todo lo que tú tienes es mío, no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. ¿Tú eres de Jesús? ¿Quién cree que es de Jesús? Que levante la mano. ¿De veras crees que le perteneces? ¿Te compró con su sangre? ¿Sí o no? Pueden bajar la gracia. Si tú le perteneces a Jesús y todo lo que ha hecho en ti, Él lo ha puesto en ti, es como la parábola de los talentos. ¿No puede Él tomar lo que le pertenece? Pero ahí estamos escondiéndonos y diciendo, no puedo. Y somos bien sacatones, y yo me incluyo. Y Dios hace unos días me decía, ¿sabes una cosa? Tienes una baja autoestima tremenda. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me decía, tu mirada está puesta en tus debilidades. Y Dios al apóstol Pablo le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque viene el poder de Dios, te toma y esa debilidad la transforma en poder. Timoteo sentía que no podía. Y Pablo le dice, no tengas en poco tu juventud. Dios quiere usar tu juventud. Porque sabe la fuerza que tienes como joven. Uno ya está más grande, uno se cansa más fácil. Pero ustedes tienen tanto para hacerla y nomás se enfocan en sus debilidades. Se enfocan en las circunstancias que los rodean y no se quieren entregar por completo al Señor, les sacatean. En dos cosas les sacatean: en conocerlo, en una forma íntima como Juan y como Pablo, y les sacatean en usar lo que Dios les ha dado. Y es tiempo de que se levanten y usen lo que Dios les ha dado. Ahora tú me puedes decir, oye, no es fácil, me persiguen, se burlan de mí. No, no es fácil. Pero yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo empezó a predicar a Jesús. Y dice en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 22 en adelante, dice lo siguiente: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. No, espérense, ya me equivoqué, estoy en el 19. 20, ¿qué les dije? 20, 22, perdón. 20, 22, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él sabía que su vida no le pertenecía, le pertenecía a Jesús. Y dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Yo te pregunto, joven, ¿cuándo ha empezado tu carrera? ¿Cuándo empieza tu carrera? En el momento en que recibes a Jesús en tu corazón empieza tu carrera. ¿Sí o no? ¿Cuándo termina? Cuando te lleve a su presencia, ahí termina tu carrera.
Pero muchos no llegan a la meta. Muchos se quedan, pues tal vez dan 1, 2, 3 pasos y ahí se quedan. Se caen, otros se regresan y ya no siguen la carrera. Pero dice Pablo que esa carrera la tenemos que correr con gozo. ¿Que va a haber persecución? Sí, sí la va a haber. Pero importa tanto la actitud que tú tengas ante las situaciones difíciles. Pablo, por ejemplo, Dios en el capítulo 16 de Hechos, Dios le dice a Pablo, por el Espíritu Santo lo iba guiando. Y en visión vio a un hombre de Macedonia que pedía ayuda. Y Pablo no entendía nada, pero él dijo, bueno, el Espíritu Santo quiere que vaya a Macedonia, voy a Macedonia. Y va a Macedonia, y allí en Macedonia la primera ciudad era Filipos. Y allí en Filipos empieza a compartir el Evangelio, y después vemos que una muchacha con espíritu de adivinación les empieza a decir de cosas. Los primeros días como que no le hizo caso, pero después dice que reprendió el espíritu de adivinación y salió de esta muchacha. Y los amos de esta muchacha, cuando vieron que ya no obtenían ganancias por medio de ella, decidieron meter a Pablo y a Silas a la cárcel. Y los meten al calabozo de hasta más adentro. Y vayan a Hechos capítulo 16. Y vemos en el versículo 25 que estaban presos Pablo y Silas hasta adentro en el calabozo. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Ustedes creen que Pablo estaba, ay, pobrecito de mí, me metieron a la cárcel y yo no hice nada, soy inocente? ¿Creen que Pablo reaccionó así? Pablo sabía, y hoy quiero que esto se te meta en la cabeza, que Dios siempre tiene un propósito en medio de la tormenta. Si tú estás sufriendo, aunque sea algo injusto o algo justo, Dios dice en la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas colaboran para tu bien. Y muchas veces estamos en una prueba, en una aflicción y estamos lloriqueando y nos estamos quejando. En vez de entender, Dios tiene un propósito en medio de esto. Las pruebas te hacen crecer, te hacen madurar. No te agüites, no te quejes. Recíbelas como Pablo. Imagínate esto. Dios quería que el carcelero de Filipo conociera de Dios. Si todo el tiempo se la pasaba en la cárcel, ¿qué tenía que hacer Dios para que el carcelero de Filipo oyera de Dios? Meterlos a la cárcel. No había más. Los mete a la cárcel, empiezan a cantar, empiezan a orar. ¿Y qué dice más adelante? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron ¿algunas puertas? Todas las puertas. ¿Y las cadenas de algunos se soltaron? De todos se soltaron. Todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se rompieron por la actitud que ellos tuvieron. En una situación difícil, si tú tienes un espíritu de contentamiento, todas las puertas se van a abrir y las cadenas se van a romper. ¿Lo crees? ¿De veras lo crees? Y aquí estamos quejándonos. Y dice más adelante, bueno, esto ya no lo vamos a leer, pero el carcelero de Filipo los invitó a su casa, recibió al Señor, él y toda su familia, y a partir de ahí se inició la iglesia de los filipenses. Vean el propósito que Dios tuvo en la vida de ellos. Quiero que vayan a 2 de Corintios, capítulo 11, y con esto ya terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 22 en adelante. ¿Ya lo tienen?
No se me duerman. Si se está durmiendo alguien a tu lado, pues véalo. Porfis, manténlo despierto, que ahí viene lo bueno. ¿Sí? Dice el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, subraya lo que sigue, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de esto, de otras cosas, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y yo le agrego, y nos quejamos. Ouch. Y nos quejamos. ¿Ven ese avión? ¿Sí lo ven? Bueno, hagan de cuenta que en vez de ese, no sé cómo se le diga ese tubo para abordar, pero hagan de cuenta que a veces hay una escalera, ¿no? Para abordar al avión. Hagan de cuenta que al pie de la escalera está Jesús, diciéndoles, pásenle, hay lugares. Y Jesús está aquí, diciéndote, ¿quieres abordar ese avión? Lo único que necesitas para abordar un avión, ¿qué es? Un boleto. ¿Sí? Y bueno, tal vez el pasaporte y todo el rollo, pero el boleto, o sea, ya que pasaste por todo lo del pasaporte y todo, tienes que enseñar el boleto. ¿Saben cuál es ese boleto para abordar ese avión? Un espíritu quebrantado. Un espíritu que diga, Señor, sí les he sacateado. Sí no he hecho lo que tú me has pedido que hiciera. Sí es cierto, Jesús, no te conozco como debería de conocerte. Sí es cierto, Señor, tengo muchas debilidades. Y hoy me doy cuenta que en mis fuerzas no puedo, que necesito de ti. Dice la Biblia en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si tú hoy estás así, con ese corazón así, que de veras quieres, tú ya tienes tu boleto para subirte a ese avión. ¿Y sabes cuál es ese destino? La presencia de Dios. ¿Quieres conocer más a Jesús? Hoy decide subirte a ese avión. Y yo te voy a pedir que si tú quieres conocer más a Jesús, y si tú quieres que todo lo que Él ha puesto en ti, Él lo pueda usar, que pases aquí al frente, para que te ministremos. ¿Nadie quiere subirse al avión? Gracias a Dios por tu vida. Tal
Tal vez tú estés sentada o sentado diciendo, yo ya conozco muy bien a Jesús. No necesito pasar aquí al frente. Tal vez tú nunca has recibido a Jesús por ese miedo que tienes o que crees que el cristianismo es una bola de reglas que te impide divertirte. Si tú quieres recibir a Cristo, pasa también aquí al frente. Tal vez te identifiques con Pablo o con Juan y sabes que Dios puso un celo dentro de ti, pero no lo has usado como deberías usarlo. Si tú sientes eso, pasa aquí al frente. O tal vez tú seas como Timoteo, tímido, con una baja autoestima, porque tal vez tus papás te rechazaron desde el vientre. Pasa aquí al frente. ¿Quiénes de los que están aquí al frente quieren recibir a Jesús por primera vez? Gloria a Dios, te felicito. Vamos a hacer primero una oración para que estas personas que de veras quieran conocer a Jesús lo reciban en su corazón y luego ministramos a todos los demás, ¿sí? Cierren todos sus ojos y apóyenme en esta oración. Díganle: Padre Celestial, gracias porque mandaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para perdonar mis pecados y salvarme. Señor, yo sé que 3 días después resucitaste y gracias a tu muerte y a tu resurrección yo puedo obtener la vida eterna. Hoy, Señor, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y te confieso como mi Señor y mi Salvador, y quiero que tú me guíes y me dirijas. Quiero conocerte como nunca antes, no como me lo han pintado, sino como tú te quieras manifestar a mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién por primera vez hizo esta oración? Que levante la mano. Que levante la mano. Edecanes, chequen dónde están. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora vamos a hacer otra cosa. Cierra tus ojos. Quiero que medites en tu infancia. Cierren sus ojos. Medita en tu infancia. ¿Qué es lo que has vivido? Yo no sé qué es lo que has vivido. Yo no sé cómo son tus papás. Yo no sé qué problemas traigas. Pero ¿sabes una cosa? Jesús sí lo sabe. Y Jesús hoy te abraza y te dice: te amo. Te amo, no me importa cómo estés. No me importa si estés en drogas. No me importa si estás en el alcohol. No me importa si estás en fornicación. Te amo. Tal como tú eres, te amo. Y quiero que me conozcas, porque en tus fuerzas no puedes cambiar. Necesitas de mí para cambiar. Tal vez tus papás te rechazaron y hoy yo quiero que los perdones. Diles: papá, mamá, los perdono y los bendigo. Pero yo te voy a pedir no solo que los perdones, sino que también pidas perdón por ellos. Dile: Señor, los perdono, los bendigo y pido perdón por ellos, porque me rechazaron. Perdona a tus papás si te enseñaron el cristianismo, o los líderes espirituales que te tocaron, si te enseñaron el cristianismo de una manera religiosa y no como Dios quiere mostrarse en tu vida. Quiero que repitan esta oración conmigo. Díganle: Señor, en voz alta: Señor, tú me conoces. No los oigo. Díganle: tú me conoces.
Y quiero que tú me uses a donde tú quieras, como tú quieras. Pero dame ese valor que yo necesito para ser testigo tuyo a donde quiera que me mandes. Quiero conocerte, pero de veras de corazón. Quiero ser tu amigo y que tú seas mi amigo, que tú seas el que me dirija. Mi vida te pertenece y quiero que levantes tus manos y le digas: heme aquí. Dile en voz alta: heme aquí. Úsame como tú quieras. Aquí estoy. Quiero cambiar esta generación, que te pueda conocer. Yo no quiero ser como esa generación que no te conoció. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Los voy a ministrar. Solo mantengan sus ojos cerrados. Los voy a ministrar. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido perdón por cada uno de los pecados de los que están aquí presentes. Y yo seguramente estoy segura que ellos a su vez han pedido perdón por ellos. Pero yo te suplico que tú eches fuera los demonios que los estén afligiendo. Los cubrimos con la sangre de Cristo y tú toma el control de cada uno de los que están aquí. Y en el nombre de Jesús echamos de raíz todo espíritu de rechazo desde el vientre de sus madres. Fuera todo rechazo, toda baja autoestima, todo espíritu de cobardía se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orgullo y de soberbia que hacen que ese celo que viene de ti, pero que no es conforme a ciencia, que ese orgullo se vaya en el nombre de Jesús. Fuera orgullo, fuera soberbia, fuera espíritu de religiosidad. Dejas a estos jóvenes, porque esta generación va a ser diferente. Va a ser una generación que impacte a los demás, porque van a conocer al Jesús verdadero, no al Jesús que se nos ha enseñado de una manera religiosa durante varios años. Tócalo, Señor, toca a cada uno en una forma muy especial y ministra a cada uno. Y Padre, los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, hoy, si tú quieres ser bautizado en el Espíritu Santo, dile: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Pídeselo de corazón. Y en el nombre de Jesús, yo recibo el bautizo en el Espíritu Santo. Y si Dios quiere que hables en otras lenguas, Señor, reparte lo que quieras. Fluye, Señor. Espíritu Santo, reparte lo que tú quieras en estos jóvenes y úsalos con poder. Y gracias, Señor. Gracias, Padre. Reciban un abrazo de parte del Señor. Jesús los ama y mucho.